Tenemos el alzado y la planta de una casa y nos piden calcular las sombras y los parámetros solares. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, lo que podría ser la planta y cogemos ahora como alzado, pues por ejemplo esto. Tenemos aquí una paralela, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, y vamos a considerar esto como la fachada de la casa. Entonces hacemos aquí, por ejemplo, la línea de tierra o línea de separación entre las vistas en planta y alzado. Nos acercamos un poco y ahora vamos a considerar, por ejemplo, aquí un primer piso y aquí un segundo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner otro piso más. Bueno, tenemos entonces las tres alturas distintas y vamos a poner en la planta, por ejemplo, aquí la línea que puede ser, por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, línea norte-sur. Ponerla, por ejemplo, así, norte-sur. Bueno, esto es para indicar que si nos dan la dirección, por ejemplo, que esta sea la dirección en planta de los rayos solares, entonces respecto a la línea norte-sur tenemos un ángulo, este ángulo, que llamaremos, por ejemplo, ángulo alfa. Bueno, y ese ángulo realmente es el azimut. Entonces nos dan esta dirección y ahora nos dan otra dirección. Vamos a poner, por ejemplo, para que quede pues sí, por ejemplo, aquí ponemos una puerta para la casa. Bueno, esto tiene que ser perfectamente vertical. Entonces, como la puerta en planta está por aquí y tenemos esta dirección para los rayos solares que, siendo tan alejados, se consideran paralelos, corta aquí y vamos a hacer que el rayo solar venga según esta dirección. O sea que esta es la proyección del rayo solar en el alzado. Tenemos R' y R, y este en planta. Bueno, si cogemos una línea horizontal, podemos hacerlo aquí si queremos, a partir de una línea horizontal, y ahora una vertical. Al proyectar aquí podríamos hacer el abatimiento en cualquiera de los dos lados. Al proyectar aquí esto, pues cogemos esta altura que llamaremos, a ver, que está saliendo fuera, esta altura que llamaremos H, la colocamos aquí ortogonalmente a la dirección del rayo, proyectamos también este punto, cae aquí, y ahora al unir la altura con este punto tenemos la dirección del Sol con el ángulo que forma respecto al plano horizontal. O sea que en realidad aquí, si giramos este triángulo, tenemos entonces que el Sol viene exactamente según esta posición. Así. Es lo que se llama la altitud del Sol, este ángulo que llamaremos, por ejemplo, lambda. Este ángulo que tenemos aquí. Bueno, tenemos ya los dos parámetros solares, ahora ya lo único que nos falta es marcar los elementos de la casa. Si por ejemplo aquí ponemos, hacer que la puerta, bueno, venga por aquí, suele ser más pequeña que un portal, que un portalón, pero bueno, vamos a hacer entonces ligeramente más grande, aquí una especie de entrada para un garaje, podría ser. Vamos a alinear aquí arriba, por ejemplo, con esa línea, unas ventanas. Y aquí, por ejemplo, alineando con esta puerta,
unas puertas para balcones. Nos alejamos otra vez. Entonces tenemos aquí la línea para estas puertas y para las ventanas. Esto debería ser igual que esto, etcétera. Bueno, y por último vamos a poner aquí un balcón y aquí también lo mismo. Aquí se supone que está centrado respecto a la puerta, alineado con el de abajo, y aquí la barandilla. Aquí la barandilla. Marcamos aquí posición de las ventanas, altura debe ser aquí igual que esta. Bueno, aquí esto quedó algo más grande, bueno, es igual. Y por último marcamos la posición aquí de las dos ventanas, alineadas por supuesto con esto de abajo, esto y esto. Bueno, tenemos ahí ya la estructura general de la casa y lo único que vamos a hacer ahora son las sombras. Si de repente el grosor de las ventanas, puertas, el portalón este para un garaje tienen todas la misma profundidad, como el rayo viene según esta dirección, estamos en sistema diédrico, corta aquí a la misma distancia aquí que esto, por lo tanto levantamos vertical, el rayo por aquí sigue esta dirección, corta aquí y esta línea será coincidente con esta en sombra, ya que ambos huecos tienen el mismo grosor. Lo que pasa es que este está más arriba, eso quiere decir que el punto este pues quedará más arriba. Si somos precisos, bueno, cuanto más alto esté, pues también esto va subiendo. Bueno, si esto tiene el mismo grosor, todos los rayos en el alzado son paralelos a esto. Hay que entender en el espacio que si este es el alzado de la casa, los rayos vienen por aquí y por lo tanto, si esta es la posición del rayo, la proyección en planta es esta del rayo, mientras que en el alzado, la proyección ortogonal de esto, pues será esto, ¿no? Por eso tenemos la proyección de los dos rayos, que es una recta oblicua a los dos planos de proyección. Entonces decíamos que seguía esta dirección en el alzado por cada una de las ventanas y por todas las puertas. Y ahora esto viene por aquí, como la ventana viene por aquí, vamos a hacer ligero menos grosor, subimos, viene por aquí la línea, subimos, viene por aquí. El rayo viene, no, perdón, este es el balcón, estábamos por aquí. Esto estaba alineado con esto y era la misma línea. Y lo mismo aquí, las ventanas, por ejemplo, que tengan algo menos de grosor que esto, entonces, por ejemplo, que vengan más o menos por aquí. Entonces, corta aquí, levantamos una vertical, todas tienen el mismo grosor, por lo tanto, todas tienen la misma sombra, entonces aquí habrá que hacer un fragmento igual de sombra y aquí igual. Corta en este punto, pues por ese punto una horizontal. Lo mismo aquí arriba. Las cuatro sombras de las ventanas idénticas. Bueno, corta aquí, entonces aquí tenemos la sombra de la parte superior de la ventana y aquí exactamente igual, en el momento en que corte aquí, horizontal. Bueno, está ya completo. Vamos a hacer, por ejemplo, que el balcón aquí tenga este grosor y ese mismo grosor lo llevaremos aquí abajo. Entonces ese grosor se debe proyectar también aquí abajo. Ahora, la barandilla, que es una ortogonal, proyectará su sombra también según la misma dirección que los rayos, coincidiendo con la proyección del rayo. ¿Hasta dónde llega? Bueno, pues si el balcón viene por aquí, desde aquí hasta aquí, y llega exactamente hasta aquí, vamos a hacer una paralela a la fachada de la casa. Entonces lo único que hay que marcar es la posición exacta en donde va a caer. Por ejemplo, que caiga aquí. Vamos a hacer que esté alineado con esto. Levantamos una vertical y ahora viene por aquí. Si sobrepasa un poco, el bulto viene también fuera de la sombra. Pero bueno, dijimos que estaba alineado. Entonces, por un lado tenemos la parte superior, luego el grosor, que es este, y luego una paralela a esa. Pero resulta que el balcón, este punto, si sigue la dirección, cae aquí. Entonces levantamos una vertical
y como corresponde realmente a este punto, pues tendrá que venir por aquí hasta aquí. Eso quiere decir que la sombra es esta, porque la sombra de esta línea será una línea toda que viene por aquí hasta donde venga esta, que es esta. O sea que esta es la sombra del balcón, y luego subirá por aquí y vendrá por aquí así. Mientras que aquí pues tenemos esto habíamos dicho que estaba alineado con esto. Si entraba también aquí entrará la sombra, pero bueno, decíamos que estaba alineado. Luego el grosor del balcón exactamente del mismo tamaño porque es vertical sobre plano vertical y luego horizontal. Bueno, y como esto entra dentro de la puerta, ya vimos aquí lo que entraba. Esto tiene el mismo grosor que esto, y si tiene menos, si decíamos que tiene menos, que no me acuerdo, entonces bajaremos por aquí y bajar, y entrará no tanto, sino un poco más arriba. Aquí, como esto es menor que esto, pues evidentemente la puerta del balcón pues corta antes. Entonces al levantar esto corta más hacia la izquierda, o sea que no entra en tanta profundidad. Bueno, tenemos entonces ya la sombra del balcón en este caso. Si aquí ponemos unos marcos para las ventanas, pues tendremos unos marcos, unos salientes. El marco sería alrededor de toda la ventana, pues tendremos exactamente lo mismo que hemos hecho en el balcón. O sea, sigue la dirección allí donde empiece, vamos a poner aquí y aquí arriba, luego el grosor este en altura y cuánto sobresale, pues por ejemplo que vengan hasta aquí, entonces de repente corta aquí, levantamos una vertical y llega hasta aquí. Entonces ahí ya tenemos la sombra que es esta. Y esto será exactamente igual porque es un saliente exactamente igual de grande. Las ventanas decíamos que esta era su sombra. Y bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, en una ventana, una persiana abierta. Si de repente esta ventana dijimos que podía venir por aquí y proyectaba la sombra aquí hasta el cristal, si llega hasta aquí levantamos, o sea que el cristal queda más hacia adentro. Y si aquí hay un marco para una ventana, se proyectará detrás también. Bueno, podemos sombrear ya. Aquí vamos a hacer una especie de, esto será la línea que parece que está algo torcida, y aquí pondríamos el tejado. Pues bueno, lo que dé. Bueno, nos acercamos y ya damos una tonalidad. Se coge esto aquí. Ahora con esto para hacerlo más rápido. Aquí un poco más arriba. La sombra llega hasta aquí y luego viene por aquí. Decíamos que proyectaba también aquí el fragmento del balcón. Mientras que aquí era una paralela. Y aquí bueno, entonces teníamos aquí para la ventana, aquí igual. Para la ventana y aquí lo mismo. Lo mismo, el mismo grosor en las cuatro ventanas, son las cuatro iguales, con calcular una llega. Y decíamos que una estaba abierta la persiana, por lo tanto proyecta aquí incluso el detalle este también se proyecta abajo. Y si hacemos lo mismo en la ventana, pues cualquier punto que entre aquí levantamos vertical y proyectará su sombra también aquí. Mientras que aquí apenas entra un poco, ¿no? Bueno, aquí exactamente igual, tenemos la puerta llegaba hasta aquí, entonces tenemos esta sombra,
sombra, y ahora la sombra del balcón hasta aquí. Y lo mismo aquí, aquí no había balcón, solo había la sombra del marco. Entonces teníamos la sombra que proyectaba el balcón, y aquí una línea recta, siguiendo la dirección del rayo en el alzado. Saliendo también de aquí. Hay que marcar bien lo que es el entrante de la ventana, que tendrá más oscuridad, o de la puerta en este caso. Bueno, decíamos también se proyectaba aquí este marco para las ventanas, entrando por ahí hay una franja recta. Bueno, pues esas serían las sombras, y con el saliente de la ventana el marco para el tejado exactamente igual. Si de repente pues sobresale hasta aquí, pues por ejemplo este punto viene por aquí, corta aquí, levantamos una vertical, y esto viene por ejemplo por aquí. Entonces viene entonces la sombra todo por aquí. Si esto se metiera un poco dentro, también se proyectaría este mismo fragmento, la altura se proyectaría aquí abajo. Ya para no hacer todo eso, ya directamente pues marcamos solo la sombra, imaginando que no se proyecta. Bueno, pues esto es lo que se proyecta. Esto, calculamos este punto, cae aquí. Y ahora si hacemos un punto de aquí, cae aquí detrás, por lo tanto la sombra va a venir hasta ahí. Bueno, el hecho de que esto, como decíamos, no bajara tanto como esto, quería decir que esta puerta estaba más profunda, y por lo tanto, si está más profunda, esto no puede estar alineado con esto, sino que la de abajo sombrea más en profundidad, ya que la sombra de este balcón cae más abajo. Bueno, pues ese sería un cálculo de sombras en un alzado. Vamos a marcar ahora las líneas para dar algo de contraste. Lógicamente aquí pues en el balcón esto tendrá más grosor, ya le damos cierto grosor, y aquí igual. Bueno, se nos pasó ahí. Bueno, ¿qué querría decir esto? Pues que realmente esta línea también va a seguir la línea de los rayos exactamente hasta donde termina el balcón. Eso quiere decir que su sombra será esta. Y lo mismo, por aquí detrás su sombra también será una paralela a esa. Entonces, una paralela a esa y una paralela a esta sombra. Y ahora la sombra de todos estos detalles aquí, vamos a marcar la línea superior del balcón, que apenas se nota. Todas estas líneas también habría que marcarlas. 3, etcétera. Haciéndolas, pues lo ideal sería hacerlas con regla, pero bueno. Seguramente no tendrían tanto grosor, pero bueno. Entonces estas son sus sombras sobre la pared, lo mismo, ya que las sombras de estas se proyectarán, y luego la sombra de esta línea también tendrá que proyectarse hasta que llegue a la pared, y luego bajará y vendrá por abajo. Esto tendrá la continuación de esto por detrás, pero ya queda aquí debajo. Entonces tenemos las sombras, pues serán todas estas. Las sombras, claro, se tendrían que marcar menos, bueno, las marcamos así, es igual. Como es una cuestión geométrica, no es aquí nada real. Bueno, tenemos esos elementos, y
Ahora por último ya, para concluir, diría solo para hacer un poco más real, dentro de que esto no es nada real, pues bueno, lo único marcar aquí para los contrastes, ¿no? Si marcamos aquí estas líneas, da más efecto de profundidad. Recordad que más oscuro allí de donde sale la sombra, lo mismo aquí, aquí, etcétera. Y aquí también, por ejemplo. Bueno, eso para hacer el efecto de más profundidad. Bueno, vemos ahora que más. Ahora habría que poner aquí todas las tejas, lógicamente ya no las pongo. Aquí con el grosor de lo que es el canto para el tejado. Y aquí empezar a poner todas las tejas hasta la altura que tuviera. Que ya, como decía, obviamente no voy a dibujar eso. Marcamos las líneas para que se entienda un poco mejor por dónde vienen las líneas de la casa. Recomiendo siempre hacer para mayor contraste este tipo de líneas, ¿no? Por ejemplo, la persiana que está algo abierta aquí, pues marcamos ahí una línea para el suelo. Es más contraste allí, justo pegado a la pared, que llega menos luz. Bueno, el balcón podría tener alguna franja, alguna línea así en horizontal, por ejemplo. Y eso, al traerlo por aquí, también se proyectará a su sombra, ¿no? Siguiendo la misma dirección. Más oscuridad también para el balcón por debajo, por aquí. Escogemos más oscuro, más contraste, allí al lado de, justo al lado del hueco, del borde. Y aquí igual, y lo mismo por aquí. Más oscuridad aquí, que se va degradando, y aquí igual. Podríamos hacer detalles para la puerta, etcétera, ¿no? Pero bueno, marcar, por ejemplo, si tiene una zona acristalada, marcar aquí por donde va, pero... Y todo esto le afectaría también las sombras. Si aquí hay un saliente, pues habría que marcar las sombras de los salientes aquí, de este lado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por aquí detrás. Pero bueno, eso ya son detalles que no voy a entrar. Si aquí no tiene nada, pues quiere decir que está, pues, una cortina, una persiana echada, etcétera, lo que sea. Bueno, revisamos. Está la sombra del balcón. Si esto se proyectaba un poco, también se proyectará en la continuación aquí un poco, y también aquí. Como está más hacia adentro, se desplaza. Aquí vemos la continuación por aquí. Esto interferiría en los grosores de la puerta. Y bueno, eso sería entonces en un alzado la sombra que se proyecta, entendiendo pues los distintos entrantes y salientes que hay en la casa. Aquí más contraste debajo. Insisto en lo del contraste, siempre al lado, como aquí, más contraste por la parte superior, aquí igual, por la parte superior más que hacia abajo, un degradado. Y aquí exactamente igual. Bueno, siempre también conviene revisar, que es fácil que se olvide algún detalle. Pues tenemos las de las puertas, las ventanas, las que se proyectan dentro de las ventanas, el marco que se proyecta hacia abajo, esto, el balcón. Igual que este balcón se proyecta por aquí, pues también el de abajo se proyectará igual. Este ya tiene, y le faltaría todas las varillas verticales también se proyectarán por ahí, y lo mismo por aquí. Y esto igual, pues decíamos, la sombra de esta línea vertical se proyectará como
esto sale desde aquí hasta el final, pues a partir de aquí empieza la sombra de esto. Entonces marcamos la sombra de eso, con todas las líneas también aquí que se superponen a estas, las sombras de todas las varas estas verticales por ahí detrás. Entonces está de este lado, está de este. Y bueno, ya parece que está completo, entonces lo dejamos así. Por último, solo recordar que si el rayo viene, lo podemos hacer aquí, viene por aquí en el alzado y viene por aquí, vamos a poner una posición cualquiera, un rayo cualquiera, podría ser esto, podría ser cualquier otro, esta es la dirección. Entonces, como la línea es esta, solo necesitamos coger una altura, por ejemplo esta, y a partir de este punto proyectado la colocamos aquí y unimos con este punto. Entonces sabemos que esto es un abatimiento de este triángulo, porque este triángulo en el alzado tiene esta altura. Entonces si la coloco aquí puedo abatirla, entonces ya sé que este ángulo alfa es en realidad la altura del Sol que me la define esta dirección del rayo. Todos los rayos son paralelos, entonces los rayos forman exactamente este ángulo respecto al plano del suelo con el Sol, y esto es lo que vemos aquí. Entonces ese sería el ángulo que llamamos altitud, que es la altura del Sol realmente sobre el plano horizontal, y luego tenemos el otro ángulo que respecto a la línea norte-sur, si esto es norte y esto sur, pues la proyección del rayo en planta viene por aquí, por tanto este era el azimut, este ángulo que llamábamos, bueno, aquí lo llamamos alfa, por aquí lo llamamos phi, para diferenciarlo de este. Bueno, pues esos son los ángulos y los datos de los rayos solares. Es decir que, bueno, si al final habíamos proyectado esto aquí, pues también esto por tener el mismo grosor, si esto tuviera el mismo grosor que esto, se proyectaba también. Pero bueno, en principio habíamos dicho que estaba alineado aquí con esto. Si esto sobrepasara, también tendría que sobrepasar aquí, si tuviera el mismo grosor aquí abajo. Veríamos también exactamente la posición exacta hasta donde llegara, ¿no? Eso, como ya dijimos al principio, alineándolo, pues no aparecía. Bueno, pues alzado de casa con cálculo de sombras y parámetros de sol.